un tipo de tratamiento en cuanto a lo que es limpiar, ¿no?, nuestro organismo, nuestra sangre. Y se relaciona mucho justamente a tratar de sacar lo que nuestra sangre no necesita, no lo que necesita eliminar, y el cuerpo no es capaz de hacerlo, nuestros órganos son capaces de hacerlo, y se puede hacer de manera externa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la membrana semipermeable que tenemos acá, ¿no?, en un medio donde vamos a tener en la parte externa extracelular una concentración de agua, y dentro de la célula vamos a tener agua y solutos diferentes, de diferentes tamaños. Entonces, la idea en la diálisis es que van a salir, ¿no?, ciertos elementos a través de esa membrana semipermeable, es decir, una membrana que va a escoger quién sale y quién entra según el tamaño de esta molécula de soluto. Entonces, aquí, según el tamaño del espacio de la porosidad, sale solamente la molécula pequeña, ¿no? O puede utilizar también, pero solo la pequeña. La grande no lo va a hacer porque el espacio que tiene no es suficiente como para que pueda atravesar esa membrana semipermeable, ¿okay?, esa membrana selectiva. Entonces, moléculas como de azúcar, por ejemplo, ellas van a poder entrar o salir dependiendo del requerimiento celular, pero otras moléculas más grandes, digamos, por ejemplo, algún tipo de proteína, no necesariamente va a poder atravesar esa membrana porque no tiene cómo atravesar. Entonces va a haber un paso, un movimiento selectivo a través de esa membrana, ¿okay? Y como les digo, eso ocurre con la diálisis en cuanto a la sangre. Nos salen los elementos tóxicos, los elementos que la sangre no requiere, y se quedan, digamos, elementos que sí son requeridos de proteína, por ejemplo, proteínas que quedan en la sangre, elementos importantes que quedan en la sangre y no atraviesan esa membrana. ¿Ok? Entonces, vamos a tener en este transporte activo elementos como los lípidos, ¿no?, que pasan porque hay afinidad en general con la capa, y vamos a tener que otros elementos van a pasar a través de la membrana por la presencia de proteínas, ¿no? Y eso corresponde a lo que es nuestro transporte pasivo. Aquello, de nuevo, que pasa libremente, sin problemas, a través de la capa de lípidos, ¿no?, que es afín con esa capa, y aquello que no es afín, pero que necesita pasar, se utiliza como medio de transporte a las proteínas. ¿Okay? Entonces, en este medio pasivo de transporte, donde se transporta como es pasivo, no hay gasto de energía, van a pasar moléculas simples, ¿no?, pequeñas, o algunas de un tamaño regular, ¿no?, una composición más compleja, pero facilitado por la presencia de proteínas. Entonces, por lo general, moléculas de bajo peso, no se requiere energía, es decir, no requerimos ATP. ¿Okay? En este caso, en el pasivo, en el transporte pasivo, el ATP se requiere o no se requiere. No se requiere ATP. ¿Okay? Es un movimiento a través de la membrana donde no se requiere ATP, no se requiere energía. Son moléculas pequeñas, son moléculas afines a la capa de lípidos, son moléculas que pueden utilizar transportadores proteicos, pero no va a haber gasto de energía. Va a ocurrir a favor de la gradiente, es decir, de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Y puede ser por difusión simple, que ocurre
Y una proteína del canal, por ejemplo, son las aquaporinas, ¿ok? Que permiten el paso por ósmosis. Estamos hablando de algo líquido. ¿Okay? Entonces, como es líquido, el movimiento de difusión es osmótico, ¿okay? Se mueve el agua y atraviesa a través de esa aquaporina, de ese canal de agua, atraviesa por este canal, ¿no?, generado dentro de lo que es la membrana celular. En esta membrana celular se entiende que esta es mi capa de lípidos, ¿no? Y vamos a tener, ¿okay?, vamos a tener este canal atravesando esa bicapa de lípidos que permite justamente el paso, el movimiento por ósmosis, ¿okay?, esta proteína del canal. Ustedes después pueden leer lo que dice el grupo con más detenimiento, ¿ya? Ahora, tenemos también lo que es la difusión simple, ¿no?, de iones a través también de estos canales, pero canales que van a ser activados por ligandos. Quiere decir que vamos a tener una ligazón, un enlace, un intermediario, ¿ok?, para un reconocimiento y que permita el paso de iones determinados, como vienen a ser el sodio, el potasio o el cloro, a través de ese canal. ¿Okay? No es que pasa porque sí, como el agua en la aquaporina, sino que en este caso necesita un elemento denominado un ligando para que lo reconozca y pueda atravesar, ¿no? Como es en el caso del ejemplo que colocan acá, es el receptor GABA A, que es controlado por ligandos específicos que están en la parte externa, ¿no?, de este canal, de esta proteína canal, y que va a permitir el atravesar, ¿okay?, iones de cloruro hacia dentro de la célula. Lo que normalmente no atravesaría por la capa de lípidos, entonces utiliza elementos, proteínas de canal también, pero con un reconocimiento extra para estos iones, ¿no?, que están presentes en lo que es una parte de la proteína, como se ve acá. Se tiene este ligando que es al que se une o reconoce al ion que va a ingresar, que viene a ser un ion cloruro, y le permite el paso. ¿Okay? Entonces, aparte de estos canales activados por estos ligandos, estos elementos de unión, vamos a tener también el paso a través de canales activados por voltaje. ¿Okay? Es decir, que vamos a tener un cambio en cuanto a la concentración de iones que va a provocar un cambio en el potencial eléctrico de la célula, dentro, fuera de la célula, y ese cambio en cuanto al potencial, en cuanto al voltaje, potencial eléctrico, va a provocar también que ingrese los iones como el sodio o el potasio que están aquí a través de la membrana. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros una concentración determinada fuera de la célula y una concentración dentro de la célula, vamos a tener un canal, en este caso, que se va a activar por esa diferencia de concentraciones, ¿no?, en cuanto a lo que es la carga presente fuera y dentro de la célula, va a activarse y va a generar la apertura de este portal, de esta puerta, por esa diferencia en cuanto a lo que es la concentración de iones, y al abrirse va a permitir el ingreso para el equilibrio
Mociones a favor de hacer la que ya no haya esta diferencia externa y interna, sino que va a encontrarse ya en un estado líquido. Entonces, en una membrana donde tenemos una concentración, como vemos acá, iónica positiva, vamos a tener que está cerrado, ¿no? Tiene que haber un cambio, una necesidad dentro de la célula para que este canal se despolarice, se aperture, como se observa acá, y permita el ingreso de iones cargados positivamente a un medio que está cargado negativamente y se proceda al cambio, ¿no? Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, entre las neuronas, ¿ok? Este ingreso de potasio, de sodio y de potasio está activado por estos cambios de voltaje en las células neuronales, por ejemplo, y permite justamente que estos canales se abran momentáneamente por ese cambio de concentraciones iónicas momentáneamente, y una vez que pasa el elemento requerido, nuevamente se vuelve a cerrar, ¿no? Según la necesidad. No es que se mantenga abierto durante mucho tiempo, no, sino que está ligado a esa diferencia en cuanto a voltaje. ¿Okay? Entonces, como dice acá, su estado de conformacional, es decir, de apertura o de cierre, está ligado a lo que es la carga iónica entre ambos lados de la membrana. Esta es la famosa bomba sodio y potasio. Ahora, tenemos en estos canales activados por voltaje, ¿no? Como les decía, en cuanto a lo que es las células nerviosas y lo que es el músculo, ¿no? Va a estar aperturado según las concentraciones, como estamos viendo, de iones externamente a la parte externa de la célula. El medio extracelular se va a abrir para el ingreso, ¿no? Por ejemplo, de sodio cuando es requerido, o para la salida de potasio de dentro de la célula cuando tenemos un exceso de carga interna. Entonces, estas aperturas van a ser momentáneas y ligadas a la carga extra o intracelular. Ingresa sodio, sale potasio. Ahora, también tenemos proteínas que funcionan como transportador, no solamente como canales, sino como transportadores. Un canal es como un paso, un hueco, un atravesamiento. Un transportador ya es una estructura que puede incluso modificarse o cambiarse para que permita el atravesar de una molécula determinada. Entonces, estos facilitadores o denominados proteínas transportador también se denominan los carriers, ¿no? Los que llevan, ¿ok? Y permiten transportar moléculas un poquito más grandes como son glucosas, aminoácidos, dipéptidos, ¿okay? Y moléculas polares, ¿ok? Aquí nos dice la sustancia se une primero en forma selectiva a una proteína transportadora que cambia la conformación. ¿Qué quiere decir? Que hay un reconocimiento, ¿no? De la molécula externamente, porque hay un reconocimiento de la molécula externamente, y este reconocimiento, digamos, se da a través de la proteína, y esta proteína cambia su estructura, su conformación, para poder permitir el ingreso de esa molécula que quiere y que necesita ingresar. ¿Okay? Por eso es que dice que hay una, como dice acá, hay una entrada, ¿no? Un reconocimiento, una selección inicial, ¿no? Y luego esta proteína cambia su conformación, cambia su estructura para permitir el ingreso de esta molécula que ha sido reconocida. Entonces, una vez que la molécula logra ingresar, ¿ok? Cuando la molécula logra ingresar utilizando esta proteína, este carrier, simplemente esta molécula se suelta, ¿no? De esa proteína y ingresa tranquilamente al medio intracelular. ¿Ok? Entonces, esto también se observa acá, ¿no? Difusión facilitada por carrier, en este caso un carrier es un ejemplo es una perdona.
¿Cuál es la molécula energética? ATP. ATP. ¿Okay? En el transporte activo sí necesitamos ATP. ¿Okay? Sí hay ATP, se necesita. ¿Okay? Vamos a tener nosotros transporte de moléculas hasta de bajo peso molecular, ¿okay? Pero va a moverse de estas moléculas, aunque sean de bajo peso molecular, sin necesidad que haya un gradiente de concentración de un lado a otro. Simplemente pasa y puede ser en contra del gradiente sin ningún problema, porque así es solicitado y por ello requiere energía que viene a ser el ATP. En este caso, ese transporte va a ser muy específico, es decir, no cualquier molécula o elemento va a pasar. Entonces vamos a tener transporte activo primario, ¿no? Como tenemos la sodio-potasio TPasa, ¿okay? Que va a proporcionar energía para el transporte activo secundario de otras moléculas, es decir, estas van a permitir posteriormente el transporte de otras también. Las células nerviosas y musculares utilizan este gradiente de sodio-potasio para producir impulsos eléctricos. La salida activa del sodio es importante para mantener un equilibrio osmótico celular. El sodio tiene una carga eléctrica positiva, como estamos viendo acá, y que se concentra mayormente en el medio extracelular, ¿no? Generando una diferencia en cuanto a gradiente por composición de iones, como habíamos visto. Entonces, en este transporte activo, donde sí se necesita energía, se va a permitir el paso de estos sodios, ¿okay? Pero a través de un bombeo generado, provocado, ¿no? Y que va a permitir ese paso a través de ese bombeo con el gasto de energía, ¿no? Hacia dentro de la célula. Pero la cantidad de sodio dentro de la célula va a ser mucho menor respecto a la concentración de potasio. El potasio también va a requerir salir y también va a salir por bombeo, ¿okay? Pero esto va a ser según el estímulo o según el impulso eléctrico que se produzca para generar este movimiento, este traslado. ¿Okay? Entonces tenemos acá un gasto de energía con la liberación de un fósforo y la conformación de un ATP. Entonces tenemos nosotros en esta bomba, vamos a tener nosotros el medio externo, ¿no? Donde hay un gradiente electroquímico de sodio en la parte externa. Estamos hablando de voltajes diferentes, como lo hemos mencionado, y vamos a tener un elemento que va a permitir el ingreso o la salida, pero siempre y cuando este voltaje provoque ese impulso eléctrico, ese cambio de voltaje provoque ese impulso eléctrico que permite el ingreso del sodio, que permita el ingreso o la salida del sodio o el ingreso o salida del potasio. ¿Okay? Con el uso del ATP, estamos hablando en este caso de lo que es la sodio-potasio TPasa, que viene a ser una enzima que va a provocar este movimiento, ¿no? este ingreso. Y esto va a permitir que el gradiente tanto de sodio como de potasio sea adecuado según la célula, en este caso las musculares, con el tejido nervioso, con las células nerviosas. ¿Okay? Según el tipo de movimiento que se requiere. Entonces, vamos a tener nosotros dentro y fuera de la célula, como se observa en este cuadro, y iones, ¿no? En células de mamíferos, con las concentraciones en el medio extracelular, en el medio intracelular